Hola a todos, bienvenidos a este video. Aquí vamos a ver la definición de la clase string, la cual nos permite manipular cadenas de texto. Y para ello vamos a basarnos en la documentación oficial de Microsoft. Como podemos ver aquí, la clase string nos sirve para representar una cadena de secuencia como unidades del código UTF-16, es decir, que esos son los tipos de caracteres válidos que vamos a poder manejar con el objeto string. Como vemos acá en los comentarios, una cadena es una colección secuencial de caracteres que se utiliza para representar un texto. Esta colección está construida por el objeto system.char, por lo cual vamos a poder implementar muchos de sus métodos y funciones a cadenas de texto más complejas. Como vemos, para crear una secuencia de texto simplemente debemos utilizar el operador igual y dentro de comillas poner el texto deseado. Finalizamos la sentencia con punto y coma. En esta documentación vamos a poder ver muchas formas de manipular las cadenas de texto. Y en este video vamos a ver unas de las más comunes. Para ello voy a ir al editor de código y ya tengo un proyecto que es el del video anterior, donde tengo el program.cs en limpio. Entonces para comenzar voy a utilizar la palabra reservada string, la cual nos sirve para crear este tipo de objeto. Yo le voy a poner texto igual y le voy a poner hola mundo. De esta forma ya tenemos definido nuestro objeto de tipo texto o nuestro objeto string. En algunas ocasiones lo vamos a ver con la S mayúscula, string, texto 2. Lo único de diferencia es que a esto se le denomina un alias, es decir, que es una palabra reservada, pero por debajo está creando un objeto de este mismo tipo, por lo cual sus métodos van a ser exactamente los mismos. Ya es la definición de cada persona si lo define con una S mayúscula o con una S minúscula. Personalmente prefiero utilizar el tipo básico, que es de esta forma, con la S minúscula, pero ya es elección de cada desarrollador. Bien. Lo que podemos hacer con este texto, lo que voy a hacer es, como siempre, mostrarlo por pantalla con palabra texto. Listo. Entonces voy a abrir una terminal y ejecuto .NET Run. Este es el ejemplo de toda la vida. Es un texto básico que se muestra por pantalla. Sino que ahora vamos a mostrar sus propiedades y unas cosas adicionales que podemos hacer con las cadenas de texto. Entonces, para acceder a las propiedades, lo hacemos mediante el punto y aquí vemos que nos despliega una lista. Estos son todos los métodos que puede ejecutar el objeto string. Y estos que tienen forma de llave son las propiedades a las que podemos acceder. Por ejemplo, .len, aquí vamos a poder saber cuántos caracteres o cuánto espacio tiene este string. En este caso tiene 11 caracteres, que es el largo del string. También podemos, como si fuera un arreglo, como lo vimos en el principio, debido a que es una colección de caracteres, podemos acceder como si fuera un arreglo e ingresar a alguna posición. Por ejemplo, en la posición 0, si ejecuto nuevamente, vemos que me muestra el texto de la posición 0, igual en la posición que le indiquemos. Por ejemplo, la posición 4 vendría a ser la A. Bueno, creo que es el espacio. 0, 1, 2, 3 y el espacio. Si ponemos el 5, vemos que nos pone la N. Entonces así podemos acceder a un carácter específico. El método string por sí mismo también tiene sus propios métodos. Normalmente vamos a utilizar el método isNull_or_empty para validar si estas cadenas de texto tienen algún valor. Si le ingreso el texto, ejecuto nuevamente y como vemos me dice que la cadena no está vacía. Por el contrario, si yo dejo este string vacío, ejecuto nuevamente, como vemos me muestra false. Entonces es muy útil este método para validar si alguna cadena está vacía. Voy a volver a poner el texto normal. Otro método que tenemos y que podemos invocar directamente desde el texto es el uppercase. Upper. Este método lo que nos va a permitir es volver todas las caracteres en mayúsculas.
Entonces, como vemos, ahora tenemos todos los caracteres en mayúsculas. Y también tenemos el método toLower, el cual va a convertir todas estas strings en minúscula. Como vemos, la H y la M las convirtió en minúsculas. Y escribo punto, podemos ver que podemos llamar los métodos directamente. Por ejemplo, podríamos llamar el método substring, el cual nos permite extraer los caracteres desde un inicio hasta un final. Por ejemplo, yo quiero traer los primeros 5 caracteres. .NET Run. Y como vemos, nos trae desde la posición 5 en adelante. Si quisiéramos traer solamente 2 posiciones, podríamos ejecutarlo de la siguiente manera. Tomar desde la posición 5 y tomar solamente, por ejemplo, 3 caracteres. Entonces ejecuto .NET Run. Y lo que va a hacer es que desde la posición 5 va a contar 3 caracteres y me va a traer solamente palabra moon. Y así podemos usar el método substring para extraer solamente pedazos de texto. Otro método que podemos usar es el indexOf, el cual nos va a traer en qué posición se encuentra un carácter. Por ejemplo, si yo utilizo para buscar la A, el aquí nos va a devolver en qué posición o en qué índice se encuentra ese carácter. Ejecuto nuevamente y como vemos nos dice que está en la posición 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces vemos que ya usando este método indexOf y accediendo a la posición específica, dependiendo del índice que nos dé, pues podremos obtener valores que queramos de una cadena de texto. Otro método que podemos utilizar es, por ejemplo, si traen la palabra contains. Por ejemplo, si yo valido contains mundo, si el texto contiene la palabra mundo. Pues como vemos, me da false, pero si yo lo pongo en mayúscula, .NET Run, podemos ver que ahora nos valida true. Esto quiere decir que el texto mundo sí se encuentra dentro del texto. Esto es muy importante para validar el contains y como vimos, hace discriminación entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, en caso de que lo necesitemos, podríamos utilizar el toUpper o el toLower aquí, toLower, en los dos casos para poder comparar textos en mayúsculas y en minúsculas. Otra cosa que podríamos hacer es el replace. Podemos reemplazar un texto, por ejemplo mundo, por otro texto, por ejemplo amigo. Si ejecuto nuevamente .NET Run, vamos a ver que él va a buscar dónde se encuentra ese texto y lo va a reemplazar por la nueva posición. Como vemos, ahora dice hola amigo. Ahora lo que voy a hacer es agregar una coma aquí para poder tener una separación y poder ver el siguiente método. Lo que voy a hacer es que voy a dividir este texto en un carácter que yo quiera definir. Por ejemplo, voy a definir un arreglo de string, palabras, es igual a texto.split y en este caso lo voy a separar por la coma que acabo de ponerle. Entonces aquí lo que me va a hacer es que este texto me lo va a separar por la cadena que yo le especifique. Entonces en este caso me los va a separar por la coma. Yo aquí lo que voy a hacer es imprimirlos en consola, console.writeLine y aquí le digo que el split o lo que splitee va a ser esto. Otro dato interesante de las cadenas es que podemos hacer algo que se llama una interpolación, es decir, podemos utilizar variables dentro de la cadena de texto si le agregamos este signo de pesos al inicio. Y con estas dos llaves ya podemos escribir una expresión de código. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, string.join y voy a concatenar nuevamente la frase que acabo, bueno, con un espacio y le va a pasar las palabras que quiero concatenar. Entonces, con esto, si ejecuto nuevamente, podemos analizar lo que está pasando aquí. Primero, declaro la variable
o el texto hola mundo. Después lo que hago es mediante la función split separar esta cadena en dos, utilizando primero en la primera posición hola y en la segunda posición un espacio y mundo. Y ahora en la línea donde estoy mostrando todo, estoy uniendo las palabras, pero sin tener en cuenta la coma, es decir, con un espacio vacío. Por eso nos imprime hola mundo, sin la coma. Entonces para esto nos sirven los métodos split y join. El split nos sirve para dividir cadenas por un carácter y join para unirlas mediante otro carácter. Es posible que en algunas ocasiones tengamos algunas cadenas que no estén correctamente formateadas. Es decir, por ejemplo, que tengan algunos espacios como les estoy mostrando a continuación. Pues para este tipo de casos también tenemos otro método que nos sirve para unir esta cadena. Lo voy a llamar aquí texto. Y aquí voy a borrar esto. Texto.trim. Y esto lo que va a hacer es que nos va a borrar los espacios al inicio y al final, para que nos quede una cadena más limpia, debido a que hay algunos formularios que al momento de llenarlos pueden que tengamos información que no necesitemos. Entonces, como vemos, nos quita el espacio del inicio y del final. Otra forma en la que podemos analizar el texto es, por ejemplo, voy a borrar nuevamente aquí. Podemos validar si la cadena inicia con algún carácter en especial, por ejemplo, starts with, y yo aquí le puedo proveer, por ejemplo, la H, ¿sí? Y la cadena inicia con la H, .NET Front. Como vemos, nos dice que sí, efectivamente inicia con H. Si le pusiera otro valor, pues lógicamente tendría que darnos false. Igualmente podemos hacer lo mismo con la operación ends with, que va a ser lo mismo, pero básicamente con la letra, ¿no? Con la última letra. Como vemos, dice que no termina en O y si le pongo el carácter especial, vemos que ahora sí es true. Vale, ahora lo que podemos hacer también es, a diferencia de la anterior, si queremos agregar espacios, podemos hacerlo a través del método path. Pathlib, por ejemplo, me va a decir que le puedo agregar cuántos espacios. Por ejemplo, si lo hago de esta forma y ejecuto .NET Run, podemos ver que nos deja un espacio entre el texto y la variable. Podríamos también hacer lo mismo si yo, por ejemplo, pongo aquí otro texto o un punto, por ejemplo, y aquí adicionalmente le agrego un path right, también de 15. Entonces con esto vamos a hacer que nuestro texto tenga una margen de 15 al lado derecho. Entonces ejecuto .NET Run. Vamos a ver que he tenido un pequeño problema, denme un segundo. Listo. Entonces vemos que ya tenemos el espacio del otro lado. Con esto podemos poner márgenes en el texto. Y finalmente lo último que podríamos hacer es transformar este texto pues a cada una de las letras correspondientes. Para esto está el método toCharArray. Pues con el método toCharArray vamos a ver que vamos a tener un arreglo de caracteres, el cual vamos a poder pues manipular uno a uno para lo que necesitemos. Por ejemplo, si yo creo un ciclo for each, le pongo letra in letras y las imprimo por consola cada una. Como vemos, nos imprime carácter por carácter. Entonces, básicamente estos son los métodos más comunes del objeto string. Y pues podemos ver otros
adicionales a través de la documentación. Estos digamos que fueron los más comunes. Les recomiendo venir, leer y dársela repasada. Realmente es mucha la información que encuentran aquí y está muy bien especificada. Espero que esta información les haya servido. Si tienen dudas, dejen en los comentarios y trataré de responder lo más pronto posible. Hasta luego.